En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina para siempre. Amén. Él está vivo, ¿sí? En cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Lo podemos ver en cada uno de aquellos y aquellas que están hoy por hoy llenos de ese Espíritu Santo, el cual Él prometió para cada uno de aquellos hermanos que estábamos regresando a casa. Recuerden ustedes, esto se trata de un rescate. Gloria al Señor. Él mismo se encargó de elaborar el plan y todos nosotros hemos sido pues traídos a este gran movimiento del Espíritu Santo que está todavía hoy por hoy escribiendo el libro de los Hechos delante de nuestros propios ojos. Gloria al Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y en verdad, hermanos, nos dé todo lo que necesitemos para encontrarnos con Él un día cara a cara, con un cuerpo como el de Él. Recuerden, lo único que falta restaurar es esto, que todavía es perecible, todavía dice que envejece, todavía está sujeto a la ley del pecado. Y la ley del pecado, hermano, nos trae a muerte. Envejecer es en sí mismo una sombra del pecado. Por eso es que un día seremos revestidos de inmortalidad. Y hoy día, hermanos, a nivel mundial se celebra el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Y nosotros también somos unos trabajadores con una misión muy en especial. Somos los trabajadores de la hora undécima y estamos encargándonos de ser embajadores del reino de Dios aquí para la gente de este mundo. Recuerden, ni uno solo podrá decir, no me dijeron, no vi, no lo oí. ¿Me entiende? Entonces, esa es nuestra labor. Venir y dar el testimonio de Jesucristo. Mostrarle a las personas de este mundo que Él sigue siendo el mismo Dios y que Él está aquí y que Él está llamando a todos y cuantos le pertenecen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy día vamos a seguir con nuestro tema un poquito más profundo, la simiente de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias y los que no han traído Biblias lo tenemos aquí en las pantallas. Gloria al Señor. Hoy día nadie, creo la mayoría no ha trabajado por ser feriado y bueno, pues tuvimos un poquito de tiempo para elaborarles un PPT. Gloria a Dios. Y bueno, ahí está. A veces el tiempo nos juega mal, ¿sí? Nos queda corto, pero hoy día tuve tiempo, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? A veces vienen y dicen, hermano, ¿y qué pasó con la diapositiva? Y yo digo, pues se fue el tiempo, ¿ve? Entonces, pero ahí está, hermanos, pero recuerden, siempre estoy estudiando, siempre estoy meditando, ¿sí? Nuestro deber como ministros, los que somos ministros, es estar, y de todos nosotros, ¿sabes? Meditando en su palabra de día y de noche. Recuerden que para meditar tengo que haber leído la palabra, ¿sí? Para hablar de retroalimentación tengo que haber leído la palabra. Para que tú me comentes a qué sabe un pedazo de lima o a qué sabe un limón, tienes que haber pasado por esa experiencia. Y en retroalimentación o en recordar, ahí es donde tú me cuentas tu experiencia, ¿ve? Entonces estás meditando en eso. A veces se te antoja, a ver qué se le antoja a usted. Estamos yéndonos ya del verano y a algunos se les antoja comida marina, ¿sí? Hermano, pero te acuerdas la textura, te acuerdas cada detalle. Ya se antojaron, ¿verdad? Pero es porque estás retroalimentando, estás trayendo a la escena un recuerdo. Igualito es la palabra de Dios. Nunca vas a meditar de día y de noche si es que tú no la estudias, si es que tú no la lees. Como creyentes, nuestra tarea primordial es leer la palabra de Dios. Algunos vienen y se defienden. Pero si el diablo cree, se conoce toda la Biblia. Y porque el diablo se conoce toda la Biblia, tú te la tienes que saber 2 veces más que el diablo, pues, ¿ves? Porque esa es nuestra labor. Ser, como dice la Escritura, defensores del Evangelio. Que una sola vez nos ha sido entregado. Pero ¿cómo vamos a defender el Evangelio si ni siquiera sabemos de qué se trata? He ahí el asunto. Vamos a las Escrituras, Mateo capítulo 13, versículos
37 y 38. Gloria al Señor. La simiente de Dios. El domingo dimos la introducción, hoy día vendría a ser un poquito más profundo y vamos a conocer unos detalles interesantes que no vimos ese día por la premura del tiempo también, pero que hoy día lo vamos a ver. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 13, versículos 37 al 38. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Guarden, mientras yo estoy predicando, guarden esa palabrita semilla, ¿sí? En el primer juego de versículos decía: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios. Y en el versículo 11 de Lucas 8 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla son los hijos del reino, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Nos recordamos de Primera de Juan, ¿no? Capítulo 5, versículos del 5 al 7. Si andamos en luz como está Él en luz, entonces tenemos comunión el uno con el otro. Y a veces nos quedábamos ahí mirando: mi hermano, tenemos comunión. No. Cuando tú amplías eso microscópicamente, lo pones ahí en examen, hermano, dice: cuando tú andas en luz, como Dios está en luz, entonces Dios tiene comunión contigo. Tú tienes comunión con Dios y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Nos coloca en posición. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, tu palabra es eterna. Estamos aquí, Señor, una vez más, delante de este legado que tú nos has dejado. Tu palabra bendita, Señor, la cual nos guía como brújula, Señor, allá a navegantes en medio de los mares, Padre. Siempre guiándonos hacia puerto seguro. Amado Dios, no permitas bajo ninguna circunstancia que razonemos o que pensemos de una manera tal que nos salgamos del plan que tú diseñaste para todos nosotros. Tu palabra, Señor, tú nos dijiste que era como niños viniendo a ti, Padre. Y en verdad, queremos creer tu palabra tal como tú la has dejado, sin torcerla, sin quebrarla, Señor, sin dislocarla, Padre. Queremos verla como está ahí. Si bien es cierto, tú nos enseñaste, no solo a través de tu santo profeta, sino a través de otros testimonios de personas involucradas en esta labor, que si bien es cierto, la traducción no es al 100% de las escrituras, de lo que era en el original, por ello es que con urgencia tú nos llamaste ante todos los ministros y luego a todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo a buscar con urgencia y desesperación el Espíritu Santo. Amado Dios, ayúdanos, Señor, que esa sea nuestra misión en este día a día, que no caminemos un solo paso más sin estar en verdad convencidos que tú estás guiándonos desde esa torre de control a todos y cada uno de nosotros. Que en verdad tengamos sed de justicia, tengamos sed por tu palabra, tengamos sed por la verdad. Amado Dios, sea usted ayudándonos en esta hora y sea usted quien reciba honra, gloria, honor y alabanza, Padre. Tú eres el único digno de todo aquello. Padre Santo, todos nosotros solamente te vemos a ti y corremos a ti como el autor y consumador de nuestra fe. Padre Santo, ayúdanos, Padre.
y bendice a mis hermanos ya que están aquí y los que están todavía en camino, ayúdales, Señor, aligera sus pasos, Padre, y los que no han podido venir, seas tú viendo por sus necesidades, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, es nuestra oración, nuestro ruego de corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden, hoy día, si bien es cierto, es feriado, como cristianos, eso ustedes saben, no tiene nada que ver, ¿sí? Algunos dijeron, bueno, es feriado, hoy día no hay culto. No, el cristiano siempre está a la orden, ¿me entiende? Siempre está dispuesto para rendir culto, rendir adoración, gloria, honor y alabanza a su Señor. Gloria a Dios. Vamos rápidamente para armar rompecabezas. Esto, recuerden ustedes, es como un rompecabezas, que está todo ahí, las piezas desparramadas. Si bien es cierto, Dios nos armó el rompecabezas, tenemos el testimonio del mensajero para este tiempo del fin. No obstante, recuerden, Él mismo nos recomienda y las mismas Escrituras nos exhortan a hacerlo, es tener nuestra propia experiencia, ¿sí? Poder tener la capacidad de levantar todo ese testimonio desde cero. Todos nosotros tenemos que tener la misma capacidad. Demostración bíblica, Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11. Del 1 al 7 encontramos al ángel fuerte, encontramos al séptimo mensajero, encontramos a aquel que recibe el mensaje. Luego del 8 al 11 encontramos nuevamente a Juan yendo al ángel fuerte, recibiendo no otro mensaje, sino el mismo mensaje, ¿sí? Y le dijo, te es necesario profetizar otra vez, ¿ve? Sobre muchas naciones, sobre muchos principados, sobre muchas lenguas. En otras palabras, por doquiera tiene que ser predicado este mensaje. ¿Pero de dónde lo reciben? Pues mira, el ángel fuerte. Bueno, ¿quién es el ángel fuerte? ¿Ve? Bueno, el mismo, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién reveló los 7 sellos? ¿Ve? ¿Quién nos mostró todo estos misterios? Si tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar a alguien que le mostraba a Juan todas estas cosas. ¡Wow! ¿Me entiende? Entonces, hermanos, cuando Juan lo ve, piensa que es un ángel enviado del cielo. Él le dice, yo soy el consiervo tuyo, espérate un ratito, yo soy profeta, a mí me lo muestra Dios. ¿Ve? Entonces, ¿quién era el ángel fuerte? Dios mismo. ¿Sí? Ahora alguno va a decir, pero descendió una nube, ¿qué pasó? ¿Cómo le habló? Cuando nos toque hablar de eso, repetiremos lo que sabemos, pero ahora nos compete esto. Pero lo que yo les dejo saber es exactamente esto, que el mismo producto que nosotros recibimos de parte de aquel que dijo, yo soy la primera gavilla mecida, hablaba de que habían otros granos viniendo a madurar. Y hoy día lo vamos a ver, y vamos a ver dónde es que muchas personas cometen el error hasta estos días. El hermano Branham rápidamente lo demuestra, y él mismo lo muestra a través de su cambio ministerial, ¿ve? Cuando definía ciertas cosas de una manera que vinieron a ser transformadas para luego colocarnos en posición para lo que vino después de los 7 sellos. Miren, rápidamente, Mateo 13, versículo del 37 al 38. Estas son palabras de Jesús. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cáptenlo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, ¿sí? Y en el libro de Lucas 8:11, ¿sí? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los 4 evangelios nos muestran un ángulo diferente, pero exactamente de lo mismo, ¿sí? Visto de distintos ángulos, ¿sí? Este púlpito visto de allá tiene una vista, este púlpito visto de allá tiene otra vista, visto de acá tiene otra vista. Hay cosas que yo veo aquí que ustedes no ven, pero estoy viendo el mismo púlpito, ¿ve? Entonces, por todos los lugares nos mostraron exactamente
de quien estaban hablando era exactamente el mismo. Y todos nosotros, hermanos, sin excepción, si somos ya esos hombres y mujeres colocados en posición, recuerden, nacimos en un mundo conquistado, nos pusieron un nombre de conquistados, ¿ve? Y hemos vivido casi prácticamente los que no hemos conocido el Evangelio a tiempo, engañados, pensando que éramos todo menos hijos de Dios, ¿ve? Pero dice un día salimos de ese estado de amnesia espiritual, despertamos a quien realmente éramos. Acuérdense las Escrituras, Nabucodonosor entró en un estado donde él comía como las bestias, dice la Biblia, ¿verdad? Hasta que un día despertó y dijo, wow, ¿qué estoy haciendo? Tomó la cuchara, agarró el tenedor, cogió el cuchillo y empezó a comer como los reyes comen, ¿ve? Entonces, nos damos cuenta que cuando el hombre sale de su estado humano, valga la redundancia porque eso es, el hermano Branham dice que un hombre sin el Espíritu Santo es una bestia. Ni siquiera lo pone en categoría humana, ¿ve? Y entonces él viene y dice, poder sin carácter es algo diabólico, ¿ve? Y él lo muestra rápidamente. Miren, Hitler tenía poder y era diabólico, ¿ve? Todo lo que hizo, ¿ve? Algunos dicen, no, pero la verdad está en las multitudes. Las multitudes aprueban la verdad. Señores, Hitler tenía una multitud detrás de él y eso no probó que lo que estaba haciendo era genuino ni que era verdadero, ¿sí? Hermanos, hay que tener discernimiento. Discernimiento. Hay que saber discernir el cuerpo del Señor. Vamos rápidamente al siguiente punto. Vamos al diccionario y vamos a usar un diccionario del año 1828, donde más o menos algunas definiciones todavía se conservaban en su estado original. Si ustedes van a la RAE, la versión actual, el diccionario de la Real Academia Española, o si se van a algún diccionario de lengua inglesa como el Oxford u otros, en sus versiones más modernas incluyen todo un sinnúmero de cosas que soportan o que le dan crédito a estas nuevas tendencias que están surgiendo a nivel mundial, como el tema del género y otras cosas más. Entonces, eso no va con nosotros. Tenemos que tratar de ir a lo más antiguo, ¿ve? Y me voy allá siempre al 1800 y algo y trato de encontrar las definiciones pero más exactas de las palabras que vamos a usar. La palabra semilla, que a lo largo de todo el mensaje solamente se dice y se usa como la palabra simiente, nos habla, nos dice y nos detalla lo siguiente. ¿Qué es una semilla? Dice, es una sustancia animal o vegetal que la naturaleza preparó para la reproducción y conservación de la especie. Un ejemplo bíblico, bueno, pues la genealogía de Adán, la genealogía de Caín. Recuerden, miren, cuando hablamos de semilla, cuando hablamos de simiente, estamos hablando de aquello que está netamente preparado para reproducción o conservación de la especie. Reproducir. En consecuencia, un poquito para ahondar en conocimientos, las semillas de las plantas son una parte perecedera que contiene los rudimentos de un nuevo vegetal. Si ustedes conocen cómo es el proceso, ¿verdad? Ahí en una de las fotos, no sé si la puedes poner más adelante, no es que voy a leerlo, pero para que se den cuenta más adelante, 2 o 3 más, ahí están. Es la semilla de un frijolito, por ejemplo. Para los del más al sur es un poroto, para los del norte habichuelas. Eso es lo que quiere decir esa parte que acabo de leer. Si se pueden dar cuenta, miren, acá está la semilla, ¿verdad? Y luego aquí está la semilla, ¿verdad? Y luego aquí está la semilla. Y así, cuando va a crecer esto ya no lo encuentran. Entonces la semilla viene a ser algo perecedero. ¿Por qué dejé eso? Bueno, lo dejé a propósito para que se den cuenta de algo. Muerte es sorbida en victoria. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué cosa dice que tiene la semilla por dentro? Tiene los rudimentos de un nuevo, en este caso van a poner un nuevo ser. Pero hermano, eso no vendría a ser la cáscara. Recuerden ustedes que la semilla, toda semilla tiene que morir para producir otro
igual a Él. Por lo regular hay algunas semillas que son en sí el fruto ya, y hay otras semillas que están dentro de la fruta. En el caso de del trigo, las nueces y otros granos, son el fruto ya en sí. ¿Ve? El trigo, tú rocías trigo en la tierra y te va a producir trigo. ¿Sí? Casos como la palta, las naranjas, las granadas, ¿sí? Retrocede más. Son frutas que tú tienes que consumir y adentro está la semilla. ¿Sí? Entonces, todos esos datos nos van a ayudar a ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Una vez más, en la página 6, donde están las naranjitas, a veces las semillas están dentro de las frutas, como la manzana, los melones, etc. Cuando se aplica a la materia animal, no tiene plural, ¿sí? Salvo la excepción cuando se usa en el hombre, la simiente de Abraham, ¿sí? Y tú ves a la simiente de Abraham y no está hablando solamente de Isaac en singular, sino de tu descendencia será, dice, ¿no?, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, se van a contar así por multitudes, ¿sí? Entonces, en ese caso solamente se usa en plural, pero por lo regular tú tienes una semilla nada más, ¿ve? En cambio de un árbol tenemos muchas semillas, ¿ve? Hay distintas formas, distintas maneras, ahora vamos a la página donde están los triguitos. Dice, seguimos con la semilla. La semilla es un sustantivo, por cierto. También es un verbo intransitivo y un verbo transitivo, pero eso es otra cosa. La semilla, ¿qué nos dice la definición según Webster? La semilla, dice, es eso de lo que brota algo, ¿sí? Es eso de lo que brota algo. Recuerden, cuando el hermano Branham y cuando ustedes van a leer la Biblia, nosotros a veces encontramos cuerpo, espíritu, alma, y luego vamos a encontrar algo que le llaman el gene, ¿sí? El gene de Dios o el ADN, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es algo, dice, eso de lo que brota algo. Primer principio, ¿qué significa primer principio o principio básico? Es todo aquello que no necesita ser demostrado, ¿sí? Tú pones trigo y salió el trigo. Tú no tienes que decir, a ver, demuéstrame que es trigo. Vamos a probarlo. Vamos a ver si ese cereal es trigo. Oiga, es trigo, ¿sí? Tú de pronto comienzas a ver los frijolitos ahí saliendo dentro de las cáscaras y no me vas a poner a decir, a ver, vamos a probar si científicamente son frijolitos o porotos o habichuelas, como le quiera llamar. Son esa cosa, ¿ve? Entonces eso es lo que habla esto del primer principio. Es bueno que lo estudien, ¿ah? Ahí es donde nosotros podemos encontrar acerca de esta declaración de Jesús más profundidad. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Vas a necesitar explicaciones? No, ni siquiera los romanos tuvieron que buscar explicaciones de qué cosa estaba pasando con estos, que acababan de recibir el Espíritu Santo y se venían multiplicando de manera exponencial. Ellos solamente pudieron llamarlo de esta manera, en latín, Crestos, ¿sí? Que significaba alguien o aquellos que tienen la naturaleza de un ser o de una, en este caso de una deidad. Eso es lo que ellos encontraban, benevolencia, ¿ve? Los mataban los leones, o a veces ni siquiera los leones se los podían comer. Ellos podían encontrar que había algo muy, muy espiritual, había algo muy fuera de este mundo que estaba aconteciendo delante de sus ojos. Ellos vieron a Juan cuando intentaron matarlo en varias oportunidades y nunca pudieron matarlo. Entonces lo acusaron de hechicero, de brujo, que tantas cosas, lo desterraron, ¿ve? Entonces ahí estábamos viendo que había una evidencia que no podía ser refutada de ninguna otra manera. Estos tienen que ser esos Crestos, o en Antioquía les pusieron Cristos, porque son exactamente iguales a aquel que crucificaron en el madero. Los caminantes de Maús dijeron, mira, yo no se parecía, pero hacía exactamente todo lo que el maestro hacía. ¿Viste cómo oraba? ¿Viste cómo hablaba? Todo, era exactamente él, sí, pero era como más rejuvenecido. Es que estaba en un cuerpo glorificado, sí, pero era el mismo. Y eso es el mismo carácter de Jesús, es lo que la gente encontró, ¿ve? En todos estos
que más adelante vimos que se le llamaron cristianos, ¿sí? Los cristianos. ¿Qué significaba cristianos? Que tenían el mismo carácter de Cristo, ¿ve? Que tenían el mismo espíritu de Cristo. Y viene Pablo y dice, miren, si ustedes hacen lo mismo que yo hago, y ahí cometemos el error, ¿no? Y todos nos volvimos como Pablo, en vez de volvernos como lo que Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Pablo todo el tiempo estaba en conexión directa con Dios. Eso es lo que él decía que hagamos, ¿sí? Y por lo regular seguimos al hombre antes que lo que el hombre hace para ir y tener conexión directa con Dios. El mensaje de Pablo no varía de ser el mismo mensaje que escribe Juan en sus epístolas, como el que ya les mencioné al inicio, ¿no? Cuando tú caminas en la luz como Él está en luz, solamente sucede algo, pues tú con Dios están en comunión uno con el otro, ¿sí? Y en consecuencia están caminando en una avenida donde solamente tienen el privilegio de caminar aquellos por quienes la sangre fue rociada, ¿sí? Alguno va a rebatir eso, poner eso un poquito en tela de duda, pero recuerden cuando el hermano Branham habla de Juan 3:16, él dice, cierto, ahí dice mundo, pero él no está hablando de este planeta, él está hablando de de cosmos, ¿sí? De una cierta esfera, de un número de personas o un conjunto que son por aquellos y aquellas para quienes solamente vino esta gracia, ¿sí? Recuerden que esto se trata no solo de subir, sino de subir, sí y solo sí, primero de allá yo he bajado, ¿sí? Porque esto se trata de un regresar a casa, ¿ve? No se trata de irnos a un lado, sino de volver a aquel lugar de donde nos habíamos caído, ¿ve? Esto se trata, estamos regresando, estamos siendo restaurados, o como a veces le dicen, restituidos, ¿ve? Pero en conclusión, de eso se trata. Por eso es que todo el mundo no va a entenderlo y todo el mundo no está llamado a verlo. Como dijo Jesús, a partir de ahora el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo voy al Padre. Llegará un día donde ustedes conocerán que yo estoy en Él, Él está en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Cuando ese día llegue, entonces entenderán todas las cosas, me pedirán algo y yo se los daré. ¡Wow! En otra parte de la Escritura viene y dice, si mis mandamientos están en ustedes y ustedes están en mí, pidan todo lo que quieran, que yo se los daré. Es exactamente la misma ecuación, dicho de una forma distinta, formulado de una manera diferente, pero en sí te lleva al mismo punto, como aquella oportunidad donde te dice de este lado, Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible, y de este otro lado te dice, para el que cree todo le es posible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la misma persona? ¿Dónde? En el mismo individuo, ¿ve? Aquí es Dios y aquí está Dios. ¿Por qué entonces? Porque, hermano, cuando hablamos de unción, hablamos del que unge, del ungido y de la unción. Entonces, es la misma persona todo el tiempo. Cuando Pablo dice, es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Entonces, tenemos que ver cómo está trabajando la cosa. Tenemos que identificar a Dios. Tenemos, como alguna vez él mismo dice, si tú no ves a Cristo a lo largo de todas las páginas de la Biblia, entonces vuelve al lugar donde te lo perdiste. Y algunos buscan, ¿dónde está Jesús aquí? Jesús por acá. Te está hablando del Espíritu de Cristo, ¿ve? Te está hablando del mismo Espíritu. Síguelo, rastréalo. Recuerden, el profeta era un cazador. Él iba rastreando, él iba siguiendo el cuerpo del Señor. Semilla nos habla, por consiguiente, hablando de los seres humanos, de progenie, prole, hijos, descendientes, ¿ve? Como la simiente de Abraham, por ejemplo, la simiente de David, ahí puse semilla a propósito, para que lo vieran así. Semilla, simiente es exactamente lo mismo, ¿ya? En este sentido, la palabra se aplica a una persona. También se habla de raza, generación, miren, raza, generación, nacimiento, ¿sí? Ahora, una explicación rápida de qué pasa con la palabra semilla, perdón, con la palabra alma. Miren, siguiente cuadro, por favor. Antes del 63 y después del 63. Hay mucha gente que usa esto que les estoy diciendo para decir que lo de antes no servía y lo de después sí servía. No, sino que todo esto tiene un propósito. Y ese propósito es entender cómo es que Dios nos quería mostrar, aún a través del ministerio de William Branham, que muchas cosas se venían y todavía se seguían arrastrando
desde el tiempo cuando las cosas se predicaban de una manera completamente errada. Y lo vamos a ver en una explicación práctica. Vaya a la siguiente lámina un ratito, porque les voy a leer algo. En Cristo es revelado en su propia palabra. Ahorita vuelvo ahí a la lámina de atrás, pero quiero que me entiendan esto primero. En los párrafos 23 al 25, ¿sí? En el párrafo 23 viene y te habla, el cuerpo tiene 5 entradas, el alma también tiene 5 entradas, ¿sí? Él le llama el espíritu, perdón. El cuerpo tiene 5 entradas, ustedes ya saben cuáles son. El alma, el espíritu también tiene 5 entradas, ¿sí? Y ahí hace una pausa. Y vamos directamente aquí. En el espíritu, ¿sí? En el espíritu, ¿qué cosa tenemos en el espíritu, hermano Luis? Sí, imaginación, razonamiento, afecto, ¿sí? Ustedes saben, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa viene? El hermano Branham dice que muchas personas se quedan en el ámbito, se quedan en el campo, se quedan solamente en las entradas del espíritu. Y piensan que eso es lo máximo y que eso ya los llevó a los lugares celestiales en Cristo, ya están en la octava edad y cosas por el estilo. ¿Me entiende? Pero dense cuenta de lo que dice acá. Miren, ahora, ¿cuándo predicó eso? En el año 1965. Dice, ahora, uno no puede pensar en su cuerpo. Correcto. Eso es en el espíritu. Uno piensa con su mente. Y ahí es donde demasiados de los cristianos solo se detienen. Y pueden, así como el maíz en el campo y la hierba en el campo, ellos pueden ser ungidos con el mismo Espíritu Santo con el que el verdadero creyente es ungido. Ahí lo dice, Hebreos capítulo 6, versículo del 7 al 8. ¿Qué cosa dice Hebreos capítulo 6, versículo del 7 al 8, hermano Luis? Rápidamente, vamos acá. Dice, ¿dónde está? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es muy explicativo esto, ¿sí? Siga, dice, pero allí, ¿ve? Pero allí, en el interior de eso, la siguiente esfera, ahorita los vamos a llevar al cuadro, la siguiente esfera, está el alma, y esa es predestinada por Dios, ¿ve? Allí es donde el verdadero germen simiente está. Es allí adentro. Retrocede a la figura, por favor. Y acuérdate dónde te has quedado. Antes del año 1963, es que usted va a encontrar muchos mensajes y donde el profeta confunde, o mejor dicho, donde el profeta habla así, antes del 63. Dice, todos nosotros somos un ser trino. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Miren dónde puso el espíritu. Aquí. ¿Qué está diciendo ahorita en el año 1965? Todos nos confundimos y nos quedamos acá. Espíritu. ¿Por qué? Porque hasta antes del 63, antes que Dios nos explique exactamente dónde estaba el error y nos sacó de ese error para transportarnos literalmente del tiempo a la eternidad, Él viene y nos cambia la figura. ¿Ve? Cuando pensábamos que era cuerpo, alma y espíritu, y aquí nosotros colocábamos afectos, razonamientos, ¿se acuerdan, no? Las 5 entradas del espíritu, aquí es donde nosotros trabajábamos. Y entonces es ahí donde muchas veces se habla del famoso pensamiento positivo y cosas por el estilo, que hasta el día de hoy los pentecostales lo siguen usando y los científicos, en este caso los psicólogos y los psiquiatras, lo usan de la misma manera, ¿sí? Porque ellos están aquí. Aquí es donde nosotros obramos en el famoso psique, en donde Sigmund Freud decía que el hombre es una bestia indomable. Este señor, el padre del ateísmo, el padre de los psicólogos y cosas por el estilo, se llegó a, ustedes saben, convencer que el hombre era irrecuperable, era irreparable y era algo que necesitaba obligadamente ser llevado a su extinción. Y es Sigmund Freud el que inspiró a todos estos ustedes saben, ungidos del mundo, como Hitler, por ejemplo, para traer ese tipo de
limpieza sobre la faz de la tierra, ¿ve? Y hasta el día de hoy se siguen desarrollando algún tipo de ideología de esa índole, ¿ve? Como difundiendo enfermedades y cosas por el estilo, para evitar que seamos más de 8.000 millones de personas, ¿sí? 8.000 millones de personas. Dice, actualmente somos un poco más de 7.5 billones de personas. Ahora aquí quiero hacer una observación. Aquí tenemos un contador, Dios lo bendiga. Un número con 12 ceros es diferente a un número con 9 ceros. ¿Cierto o falso? Claro. En inglés, billones son, un billón es 1.000 millones, ¿ya? En español, un billón son, o es 1.000.000 de millones. Así que yo descubrí eso el otro día apenas, porque cuando leí el español y leí el inglés, bueno, tú dices billón, lo traduces igual, billón. Y luego dije, no, pues en español dicen es diferente. Para nosotros, para ellos un trillón es otra cosa, para nosotros un trillón es otra cosa, ¿ve? Entonces hay que saber al menos diferenciar eso, ¿sí? Somos en todo el mundo casi 8 billones de personas, ¿ve? Casi 8.000 millones de personas. Los chinos nada más son un poquito de más de 1.000 millones, los estadounidenses casi llegan a 1.000 millones, así que alrededor del mundo, contando todos los países y cada islita y cada puntito ahí en el planeta chiquitito, somos casi 8.000 millones de personas. ¿Y qué produjo eso, hermano Luis? Calentamiento global. Imagínate tú, para alimentar a tu esposo y quizás a un hijo, o a 2, o a 3, o 4, 5, 6, hasta ahí nada más. Bueno, yo no he visto ahora que alguien venga con 15 hijos en esta iglesia. Habrá lugares que sí, quizás, yo no sé. Antes lo sabía. Así, ¿no? Familia numerosa, pero actualmente no. Entonces, mira, cuando entra la mamá a verano, 2019, a la cocina, sale sudando la pobrecita. Y eso es que produjo alimentar a 3 o 4 o 2. A veces a 1. ¿Ve? Por más que le sancoches una pieza de maíz o choclo, como le dicen aquí, o así le hagas un salteadito, algo así light, va a producir calor. Imagínate tú, para 8.000, casi 8.000 millones de personas, ¿cuántas vacas, cuántas cabras, cuántos corderos? Si hablamos de la India, ¿cuántas ratas tenemos que alimentar? ¿Cuántos pollos a nivel mundial? Y eso está produciendo, hermanos, un calentamiento que tú no te imaginas. Algunos dicen, no, ¿qué va a ser eso? Debe de ser la fábrica de Coca-Cola. ¿Y qué me dicen los automóviles? Todo el calor que producen cuando van por la carretera. Eso es fuego. Estamos viendo fuego pasando delante de nuestras narices. Si tú no te das cuenta, ese motor está funcionando bajo algo que se llama combustión. ¿Ve? Hay microexplosiones sucediendo por milésima de segundos para que ese motor, ustedes saben, tenga toda esa potencia, ¿ve? De caballo fuerza para echar a andar esa unidad. ¿Ve? Entonces, todo eso está produciendo ese caos que nosotros tenemos alrededor. Volviendo a la clase. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos antes del 63. Y es por eso que el profeta viene y dice, back, 2 más atrás. El profeta viene, perdón, en la siguiente de esa. El profeta viene y dice, ahí es donde muchos se detienen, ¿ve? Y él menciona las entradas del Espíritu, ¿sí? Ahí es donde muchos se detienen. Ya bueno, vamos, él me está llevando ya al final de esto. Dice, entonces, dice, Dios, por gracia y elección, puso eso en tu corazón para creerlo. ¿Ve? Miren, hijos de Dios, hijas de Dios, para que tú y yo lleguemos a ese nivel de tener el gene, palabra hablada de Dios, simiente palabra hablada de Dios, ahí adentro, en el interior del interior, solamente lo podíamos tener de una manera. Y lo dice aquí, ¿ve? Entonces Dios, por gracia y elección, puso eso en tu corazón para creerlo. ¿Qué cosa? Eso no estaba allí para empezar. Y no tenías manera de ponerlo allí. Dios lo puso allí y tú respondiste al llamado. Mire, capte eso, mire.
ese gene, esa naturaleza de la que nosotros estamos hablando en esta noche, ¿cuál es el tema? Simiente de Dios. Para que tú llegues al meollo del asunto, donde puedas decir que tú tienes todos esos rudimentos, por así decirlo, usando la definición de Webster para semilla, para producir algo, ¿sí? Pablo tenía todo lo que tenía que tener para que él un día se despierte y diga, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Oh muerte, ¿dónde está? ¿No? Sepulcro, ¿dónde está? ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él tenía todo ese algo para producir algo. Eso que él está describiendo ahí, que empujó de adentro hacia afuera, es algo que no estaba ahí para comenzar. No está diciendo que, bueno, Pablo no lo tenía. Si estaba ahí, si está allí, es porque el único que lo podía haber puesto ahí era Dios. Ah, pero Pablo era un asesino, Pablo era un matador de cristianos. Oiga, pero eso no era lo que se suponía que debían de hacer todos aquellos que eran fieles a la causa de Dios hasta ese entonces. Era lo que tenían que hacer. Pablo no mató a Esteban para robarle cuánta plata tenía en el bolsillo, ¿no? Pablo no mató a todos estos hombres, Saulo, perdón, diciendo, a ver, vamos a asaltarlos, a ver, de repente tienen riqueza. No. Él dijo, el que esté en contra del reino de Dios, muera. Que muera. ¿Ve? Es lo que era hasta ese entonces, el celo por la palabra. Y algunos van a levantarse y decir, no, pero ¿qué va a hacer? Eso es lo que era la Biblia hasta ese entonces. Cuando le dijo a Saúl, me matas a todos estos. Y este se trajo las vacas, los corderos, los puerquitos más gorditos, se trajo hasta el rey. Le dijo, mira, a todos, desde el más pequeño hasta el más avanzado de edad, todo lo que esté en pie en esa tierra me lo matas todo. A Josué le dijo, me matas a todo lo que estén en esa tierra que yo te doy, donde fluye leche y miel. Vinieron los primeros jueces, cumplieron, todo, no importa, pero es un bebé, no importa, todo. Luego vinieron los otros jueces y dijeron, mira, hay que cobrarles impuestos, ahí hay dinero, ¿sí? Buena idea, nos puede ayudar a financiar la construcción de la próxima biblioteca aquí en la tierra nueva que Dios nos ha dado. Nos puede ayudar a financiar, sí, hay que cobrarles hasta por el aire que respiran. Y comenzaron a cobrarles impuestos. Esa no era la idea de Dios. Esa nunca fue la orden de Dios, ni la idea de Dios, ni el plan de Dios, ni el proyecto de Dios. Y ahí vemos que los jueces comenzaron a, tú sabes, a irse lejos de Dios. Entonces, si nosotros seguimos la Biblia como tenemos que seguirla, tenemos que entender lo que era el plan de Dios hasta ese entonces. Entonces Dios era malo. ¿Quién dice que Dios era malo? Hasta el día de hoy, muéstrenme, yo le digo a los historiadores, señores historiadores, muéstrenme, a ver, ¿dónde antes de no era lo que se hacía en este mundo? Que estaba solamente produciendo espinas y cardos y todo era maldición, porque el hombre se salió del orden de Dios. Así era. Las películas que son más crudas y más rudas en mostrarte lo que era la vivencia en la Edad Media, es una cosa, hermano, que tú ni siquiera hubieras querido vivir. Cuando pusieron la película de Mel Gibson, de la crucifixión de Cristo, la gente se horrorizó. ¿Cómo así lo dejaron? ¡Qué horror! Eso es una película de terror. Señores, y eso es poco. Porque si tú ves la Biblia y lees todo ahí como está bien tipificado, les recomiendo leer, hay un libro que dice El caso de Cristo, van a darse cuenta, hermanos, que Él, como dice la Biblia, fue molido, destrozado, inmolado por ti y por mí. El castigo de nuestra culpa fue sobre Él. Wow. Así que yo no entiendo por qué a veces queremos entender que el mundo cristiano es así como estas películas de cuentos de hadas de Peter Pan o Tinkerbell, ¿no? No entiende. Así como todo es música y gozo. Así no era. Si tú te pones a leer, hermano, Pablo no había un solo día donde no estuviera corriendo de las piedras, no había un solo rato donde él no estuviera teniendo la adrenalina al máximo y predicando el evangelio con gozo. En esa época tenían que caminar, llegaban a una casa y les lavaban los pies. Ahora tenemos combi, tenemos moto, tenemos todo tipo de medio de transporte, algunos tienen unidad privada. Hermano, fíjense,
para que eso pase, tiene que haber habido algo, produciendo algo que la gente pudiera ver. Wow. Sino porque la Biblia dice, la historia lo dice, que estos hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo, pusieron al mundo de cabeza. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso hoy? Si estamos viviendo un nuevo Pentecostés, queremos ver eso, ¿ve? Tiene que estar sucediendo eso. ¿Dónde está eso? No, pues que allá Dios nos envió un profeta. Esto está bien, ¿ve? Los fariseos, los saduceos y todo el mundo decía, nadie más grande que Moisés. Moisés dijo, Jesús, a ver, háblanos tú ahora. Él nos dio carta de repudio y él le dijo, mas al principio no fue así, mas por la dureza en el corazón de los hombres, él tuvo que darles la carta de repudio. Cuando la misma Biblia decía que tú tenías que encontrar a tu ayuda idónea, a tu socia de la vida. Y ustedes se pusieron a buscar mujer, cualquiera, no importa, ¿ve? Tenían que encontrar, ¿qué cosa? A aquella que, o aquel que la Biblia dice, Génesis 1:26, varón y hembra los creó. O sea, ¿dónde fue eso? ¿Dónde Dios te casó? Ante la fundación del mundo. Entonces hay que tener que ser obediente, ¿no? Horror, dicen algunos. No, no es horror, es la verdad. Entonces vamos a seguir. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, ¿qué dice? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinación. Retrocede un ratito a las esferas. Miren, entonces la figura queda así. Queda así como cuerpo, espíritu y alma. Así es como queda. Reglamentario. Cuerpo, espíritu y alma. Entonces, aquí están las 5 entradas del cuerpo, ¿no? Y aquí están las 5 entradas del espíritu. Y aquí, ¿qué está? La naturaleza de todos nosotros. Aquí es donde está tu verdadero yo. ¿Correcto? Algo allá adentro que Dios puso para producir algo aquí afuera. ¿Me capta? Entonces, ahora podemos entender cómo funciona la cosa. A veces somos ungidos aquí en el espíritu con la misma unción que un verdadero es ungido, pero mientras de aquí adentro no ven el cambio, hermanos, somos como trigo y cizaña siendo mojados allá afuera por las aguas de la lluvia. ¿Ve? Imagínense, el otro día yo vi un documental de cómo las espinas se producen allá en el desierto, ¿verdad? Donde dice que solamente llueve una vez al año por cierta cantidad de días. Recuerden, una espina, el profeta mismo lo dice, es una hojita que al no encontrar agua se trató de proteger y se enrolló y hinca, ¿no? Te da aguijonazos, ¿me entiendes? Te lastima, solamente sabe, ¿entiendes? No tiene agua, ¿eh? Se defiende y me capta. Pero, hermanos, cuando tú le echas agua, dice, cuando le dosificas de agua, le das la atmósfera, le creas la atmósfera, entonces se vuelve muy dócil, ¿ve? Así somos nosotros los cristianos, ¿ve? Sin Cristo estamos como un tallo lleno de espinas, ¿no? Por si acaso voy a sacar una espina aquí y otra aquí, y ¿me entienden? Por todos lados dando espinazo, ¿ve? Pero el cristiano no, ¿ve? El cristiano dice, los pasos de los justos son guiados por Dios. Y de cualquier mal, si es que me metí por ahí por si acaso, me librará Dios. Ajá. Entonces, así es como caminamos, ¿ve? Confiando. Ahora no quiere decir que nos vamos a ir a tentar a Dios, como Pablo vino y dijo, gracias a Dios y por Dios, y siempre será gracias a Dios, que no me maten cada vez que yo haga una cosa como la que acabo de hacer. Me fui en nombre de Pablo y no en nombre de Dios y casi me matan. 1 Corintios, terminando, ¿ve? Pablo lo relata, luego empieza en 2 Corintios, pero aquí hay alguien, y ya ustedes saben cómo comienza eso, ¿no? Pero él dice que se fue allá en nombre de Pablo, hermano. Ni siquiera Moisés tuvo la osadía, aunque ustedes saben, demoró en entender el plan de Dios, pero él sabía decir, Señor, si tú no das el primer paso, yo tampoco lo voy a dar. Si tú no te mueves primero, yo no voy a mover. Y es lo mismo que la Biblia dice más atrás, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Si tú caminas en los mismos lugares que Dios caminó, tienes que terminar siendo transportado a su dimensión. Gloria al Señor. Entonces así es como queda la figura. El día domingo lo completo, ¿sí? Ahí nada más queda, ¿ve? Fíjese cómo la cosa cambia.
Mientras que muchos pentecostales y la doctrina clásica que se predica en muchos de las iglesias te hace pensar que las cosas que se mueven en el ámbito espiritual, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, está hablando de cosas que se mueven en el alma y tienen que ver con las cosas del gene de Dios. Olvídese de eso. En el mensaje Set, mire, para seguir avanzando a donde va el profeta, allá en el libro de Proverbios dice, tal uno piensa, así uno es, ¿verdad? Tal uno piensa, pero si tú desglosas eso, dice como piensas en tu corazón, no dice con la cabeza, en el corazón, así tú eres. Mire, dice, ahora, encontramos que Dios le da a uno la torre de control para darle las cosas que uno necesita. La torre de control para darle a uno las cosas que necesita. Ahora, la torre de control en uno es lo que le guía. Hay algo ahí que me guía, sí. Y esta sed, o sea, te da sed por esta torre de control y le dice a uno lo que necesita espiritualmente hablando. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu es. El que es nacido de la carne, busca y mira por las cosas que son de abajo. El que es nacido del espíritu, busca y mira por las cosas que son de arriba. ¿Me capta? Entonces, esa es la sed que yo tengo. ¿Ve? Esa es la sed que yo voy a tratar de, ustedes saben, liquidar. ¿Me capta? O ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Wow. Entonces, todo ahora tiene sentido. Entonces no se trata de creer solamente así, calladito. Si eso es verdad, sí. No. ¿Dónde está? Nosotros decimos amén a la palabra, no a cualquier cosa que alguien te comenta por ahí. Y tampoco no estoy ahí, dígame amén para poder predicar. No, usted dice amén a la palabra, porque amén, ¿qué significa? Eso está escrito así, correcto. Amén, así dice el Señor, eso es verdad. ¿Sí? Entonces dice, espiritualmente hablando, la torre de control está en el cuerpo, como también en el alma. O sea, salió de adentro y se traspuso de tal manera que ya no estás pensando con tu cerebro, ¿no? Por así decirlo, con tu mente, ahí razonando, los afectos. Entonces, ahora estás pensando con el corazón. Ese corazón representa tu alma, tu naturaleza. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero hermano, Pablo también dice que él encontró una ley. Y esta ley es que él quiere hacer lo bueno y no lo puede hacer. Pero lo malo que no debe de hacer, eso lo viene a hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Pablo tiene así, mira, un antes y un después. ¿Sí? Un antes y un después. Clarito se ve en la vida de Pablo. Antes y después. ¿Cierto o falso? De aquí para acá, tú encuentras uno que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero acá encuentras uno que dice, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame esta enfermedad. Y vino Dios y le dijo, mira, mijo, no puedo. ¿Qué? ¿Tú no puedes si para ti no hay nada imposible? Sí, pero recuerda algo. Si yo te lo mandé, yo no te lo puedo quitar hasta que el propósito se cumpla. ¿Y cuál era el propósito? Pablo mismo lo dice. Porque yo me había envanecido sobremanera por causa de la gran revelación que había venido sobre mí. O sea, Pablo se lo atribuyó como copyright, ¿me entiende? Él dijo, yo soy el que trae esto. Y Dios dijo, no. Mira, mándame tú, diablo, vete allá. Pégate en sus ojos, así bien pegado, que le dé vergüenza de alzar los ojos. Y es así como Dios lo hizo. Y él tuvo que reconocer y decir, bueno, no soy yo, ¿no? Es Dios. ¿Ve? Cuando se dio cuenta, se fue la enfermedad, se fue. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, hay un antes y después en la vida de todos nosotros. Hay clarito un antes y un después. Y se ve de acuerdo a la torre de control o la sed que nosotros queremos satisfacer. Eso queremos satisfacer, el gran ego. Y mientras todavía esté el ego, ¿ve? Todavía somos nosotros. Y mientras somos nosotros, no está Dios, pues. Porque cuando el yo se vaya, cuando el yo desaparezca, entonces ahí clarito vemos lo que Pablo dijo. Abba, Padre. ¿Me entiende? Ahora yo sé que tú eres mi papá.
porque yo lo entiendo y ahora sí, ya lo veo como tú lo ves. Y vino el ángel y le dijo, mira, Pablo, el barco en el que tú estás va a naufragar. Imagínate tú estabas pensando que te iba a decir, Pablo, a partir de ahora las cosas te van a ir de maravilla, todo va a ser color de rosa, gloria al Señor, vamos a construirte un templo muy grandote, una cosa muy majestuosa y los últimos equipos, la adoración como nunca antes en ninguna parte del mundo se haya tenido. No fue eso. Si bien es cierto no mueren y ninguno de los que están en la barca tampoco mueren, Pablo llega y ¿cómo se llamaba? Agripa, ¿no? Casi se persuade de ser cristiano. Y eso es como casi, él ya estaba ahí ya. Pero más pesó la política, más pesó su honra, su yo. ¿Ve? Pero el hombre estaba bien convencido. Así igual que Pilatos. Pilatos no quería matar a Jesús. Pilatos sabía claramente lo que estaba pasando ahí. Pilatos era un hombre religioso. Y como un hombre religioso tenía temor, no solamente del Dios verdadero, sino que él había sido cultivado en el temor de los dioses. Él sabía que había algo ahí. Y él le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Wow. Pero yo estoy aquí para hablar de la verdad. Y los que son de la verdad testificarán de la verdad. Wow. O sea, yo he venido a hablar de la verdad y los que son de la verdad. ¿Quiénes son esos de la verdad? ¿Tenemos que producir lo mismo? Él nos llamó, no solamente dijo que somos luz, sino que habló que también somos parte de esto. Entonces, no me venga a decir, hermano, hasta este punto, que si la simiente de Dios fue llamada a producir algo, está llamada a producir ¿qué cosa? Ese algo pertenece al reino de Dios. Pero si está produciendo algo que no pertenece al reino de Dios, yo no lo condeno, como William Branham tampoco lo condenó, pero dijo, busque el Espíritu Santo con toda urgencia, porque algo se está perdiendo. Algo está mal. El mismo Espíritu de Dios a William Branham lo tuvo que corregir. Y cuando él se corrigió, entonces vino los 7 sellos, vino esto, los mensajes más memorables vienen el 63 más adelante, pero no quiere decir que lo que estaba atrás no funcionaba. Recuerden, él estaba preparando Malaquías 4:5 y estaba preparando Apocalipsis 17. Estaba restaurando las cosas que se habían perdido, las cosas que se habían dispersado, las cosas que se habían echado a perder, no por Dios, por el hombre. Y luego Apocalipsis 17, los misterios, verdades ocultas que habían de ser reveladas divinamente. Entonces, cosas que él pensaba que iban a venir y se iban a adosar a la parte final de la Biblia, no fue así. Cuando Dios viene y le muestra que todo eso ya estaba ahí, sino que tenía que ser vista de determinada manera. Todo está ahí. Y entonces William Branham viene y dice, ahora la Biblia es un libro nuevo para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando hablamos de cántico nuevo, estamos hablando de cántico con revelación, con entendimiento. Ahora ya sé por qué funciona esto. Ya no solamente estoy cantando como los del mundo cantan. Usted ve a esa gente ahí coreando, haciendo coros a su artista favorito y que esto que el otro. Y los ves ahí tocando en el bus mientras tú estás ahí y ponen música. Y tú dices, Señor, ¿usted entiende eso? No, pero me gusta cómo suena, ¿no? Están ahí tarareando el inglés que ni siquiera lo saben pronunciar, ni escuchar, ni saben qué están diciendo. Pero Dios nos ayude. Igualito así mucha gente. ¿Y tú por qué eres cristiano? No sé. Dice, sigamos, página 14. Hay una torre de control en el cuerpo que le avisa de la necesidad que hay en su cuerpo y le llega a uno llega a uno por medio de la sed. También hay una torre de control en su alma, fíjense, aquí en el corazón, que le avisa de las necesidades espirituales que ustedes tienen. Algo en su espíritu. Y a través de esto, usted puede ver cuál tipo de vida lo está controlando. Wow, eso está tremendo. La siguiente es contundente. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces, según eso, usted puede ver la clase de cosa que hay en usted que está creándole a usted este deseo. Vea, hay una cierta cosa por la cual usted tiene sed. Y esto le puede decir en su alma cuál es su deseo, según la naturaleza de la sed que usted tiene. Espero que puedan entender eso. Wow. La definición original lo dice todo. Eso que está empujando algo.
a que se produzca. O sea, de dentro de nosotros tiene que salir esa necesidad. Cierto, andábamos con amnesia espiritual, viviendo algunos como mundanos y cosas por el estilo. Ahora, la Biblia dice que ninguno puede decir que era merecedor de esta gracia, ¿cierto? Y así que todos, de alguna manera u otra, somos pecadores delante de los ojos de Dios. Sino que a veces nos hemos acostumbrado desde la iglesia pentecostal o la bautista, que solamente aquellos que eran dignos de honra son aquellos que tienen unos testimonios así horribles, horripilantes, ¿no? Que yo soy marihuanero, yo soy drogadicto y esto o el otro. Y nosotros pensamos, bueno, ese tipo tiene un testimonio y yo no tengo nada. Pero luego la cosa venía diferente. Si bien es cierto, él caminó y te da testimonio de todo eso, no hay testimonio mejor que, a ver, ustedes saben, recuerden el joven rico, desde mi niñez he hecho todas estas cosas. La Biblia dice, Jesús le amó. ¿O no dice eso? Dice la Biblia, yo lo leí, no estoy con amnesia todavía. No tengo Alzheimer. Ahí dice, Jesús le amó. Pero luego vemos que el muchacho viene a la prueba de fuego. Vamos a ver, hasta ahí, hasta el espíritu, todo está bien. Vamos a ver si hay alguien en el interior que puede contestar. Y tocó más fuerza. Dale todo lo que tienes a los pobres y luego ven en pos de mí. Vamos a ver, vamos a ver. No había respuesta. La Biblia dice, dio media vuelta y se fue por donde vino. Y luego lo vemos allá teniendo sed, cuando está en el infierno y dice, Señor, quiero retornar a vida. Y decirle a estos que están mal, ni aunque regreses, mijito, ni aunque regreses, se van a volver a su mente cabal. Así que yo no entiendo esa doctrina, dice que quieren traer profetas para que enderece lo que están chuecos. Hermano, ya lo dijo, ¿ve? Yo no voy a irme hasta que haya cumplido mi misión sobre la tierra. Y en un mensajito que empecé lo dice, yo no podría venir del otro lado y volver a predicarles, porque yo fui llamado para predicarle a esta generación. ¿Ve? No podría venir y predicarle a nadie más si yo quisiera volver del más allá. Lo dice claramente. ¿Ve? Los que quieran esa cita me la piden, yo la tengo por ahí. Miren, esto es tremendo. Y en el mensaje Poder de Transformación, el profeta viene y dice lo siguiente, párrafo 276. Dejen que el Espíritu Santo, miren, dejen que el Espíritu Santo venga sobre cualquier persona que verdaderamente tenga algo allí. Está pidiendo un requisito. No solamente dice, dejen que el Espíritu Santo venga a alguien. No. Que tenga algo allí. La santidad vendrá desde adentro. Dejen que esa sanidad venga del Espíritu que tienen por dentro. ¿Dónde dice que el que te pone la mano es el que te sana? Él solamente ora para que tu fe se ponga a obrar. Tu fe de adentro hacia afuera comienza a reclamar sus derechos espirituales y le dice, Satanás, esta es una ilusión. Para comenzar, nunca estuvo allí y nunca me ha hecho esto porque él. ¿Y quién pagó por mis enfermedades? Mira, imagínate estas dos columnas. Tú vienes el domingo que viene, Satanás te pone algo en los ojos y ves que hay una cosa rara ahí. Tú dices, pero yo vine la semana pasada y no había eso. Eso debe ser algo del diablo, oras y te quita esa vanidad ilusoria. A mí me gusta mucho leer estas historias de los judíos. No digo historias de ellos, historias sobre ellos, sino la historia. Relatos que ellos dejan. Y hay un dato muy importante. Cuando Abraham iba con Isaac, rumbo a ofrecer a Isaac, por pedido del Señor. Y esta fue una artimaña del diablo que le dijo, no, pues mira, le diste el hijo y ya se olvidó de ti. Hace tiempo que no levanta un altar. Pídele a ver al hijo, vamos a ver si te lo da. Bueno, vamos a verlo. Iban allí por el camino y Satanás se le presentó al papá como un anciano muy sabio
que trataba de persuadirle a no matar al muchacho. Satanás se le presentó al muchacho como otro muchacho de muy buen parecer y decirle, mira, no permitas que este viejo te haga eso. Pero ambos supieron que era Satanás y no le hicieron caso. Luego vinieron delante de un sitio que siempre solían pasar, pero ahora vieron que estaba lleno de agua y de aguas muy profundas. Y cuando ya estaban por ahogarse, porque tenían que pasar por ahí, Abraham le dijo a Isaac, Isaac, que yo sepa, de toda la vida que hemos caminado por este lugar, nunca ha habido, ni en verano, ni en invierno, ni en otoño, ni en primavera, agua en este lugar. Así que esto debe ser obra de Satanás. Y reclamándole a Dios para que les ponga claro el camino, Satanás se fue y las aguas se fueron. ¿Ve? Entonces siguieron y pasó todo lo que ustedes saben que pasó. Entonces, para comenzar, esa enfermedad no está allí. Por eso es que tú la rechazas. Tú no estás aquí, Satanás, porque nunca pudo haber iniciado esto en mí. Porque yo tengo ahí algo adentro que te va a echar para afuera. Viniste en mi momento de debilidad, pero yo tengo algo adentro que te dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Tú lo tomas como algo tuyo, personal. Como a veces peleas ahí para que nadie se meta en tu propiedad, para que nadie te arranche el celular, ¿ve? Tú peleas, ¿ve? Tú te pones bravo, porque es tuyo. Igualito la palabra de Dios tiene que ser atesorada como tuya, y ahí se cambia toda tu historia, ¿ve? Entonces dice, la sanidad vendrá desde adentro. Dejen que esa sanidad venga del espíritu que tienen por dentro. Si es un espíritu genuino, ungiendo la simiente genuina. Un abismo llama a otro abismo. Ella no puede hacer otra cosa, la iglesia verdadera, ella no puede hacer otra cosa que producir un hijo o una hija de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Es el producto final. Hijo o hija de Dios. ¿Sí? Cuando terminemos la serie vamos a terminar de entender. Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. Ahí nos quedamos, hermanito, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.